Hay cosas en nuestro planeta tan misteriosas que a veces parecen sacadas directamente de las páginas de la ficción. Por suerte, la mayoría de las veces, la ciencia da con todas las respuestas, desde un sonido misterioso hasta artefactos cuestionables. He aquí 20 escalofriantes misterios resueltos por científicos. Número 20. El bloop. En 1997, investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA, detectaron un ruido de frecuencia ultrabaja en el Océano Pacífico. A pesar de ser una frecuencia increíblemente baja, era tan potente que un sistema de hidrófonos espaciados a miles de kilómetros lo escuchó en ese momento. Para ser más precisos, este sonido se escuchó a más de 3.000 millas a través del océano. Debido a su baja frecuencia, no habría sido detectado ni oído si los hidrófonos no hubieran existido durante tanto tiempo. Este sonido fue un enigma para los investigadores y se ganó el apodo de bloop. El sonido tenía una cualidad única que lo hacía destacar de los ruidos típicos del océano, lo que dio lugar a todo tipo de teorías descabelladas sobre su origen, incluida la posibilidad de que se tratara de criaturas marinas gigantes o incluso de actividad extraterrestre submarina. Se afirma que, si se tratara de un sonido creado por un animal, tendría más de 250 pies de longitud. Esto dio lugar a más especulaciones descabelladas sobre este ruido de baja frecuencia. La realidad detrás de este sonido solo se hizo más evidente más de una década después, en 2014. Más que un animal de gran tamaño o una actividad paranormal u ovni, el ruido, como se vio después, fue creado por terremotos de hielo. Los investigadores de la NOAA descubrieron que el bloop se produjo cuando un gran iceberg se agrietó y se desprendió de los glaciares de la Antártida. Este descubrimiento fue posible gracias al análisis de las características sonoras del bloop y su comparación con los sonidos conocidos de los terremotos de hielo. Resultó que las firmas sonoras coincidían. La teoría de los terremotos de hielo explica que, a medida que aumenta la temperatura global, los glaciares se fracturan con más frecuencia, produciendo sonidos que pueden viajar grandes distancias a través de las cuencas oceánicas. Aunque es reconfortante saber que no hay ningún monstruo de 250 pies en el océano, la razón detrás del bloop sigue siendo bastante alarmante. Número 19. El alienígena de Atacama. En 2003, poco después del cambio de siglo, un año en el que todo el mundo pensaba que se acabaría el mundo, se descubrió este diminuto esqueleto en el desierto chileno de Atacama. Con solo 15 centímetros de altura, un cráneo alargado y unas cuencas oculares sobredimensionadas, el esqueleto de Atacama, cariñosamente apodado Ata, cautivó a muchos por su aspecto. Poco después de su hallazgo, fue etiquetado inmediatamente como un espécimen alienígena. Durante años, Ata pasó a formar parte de la leyenda extraterrestre, y muchos creyeron que este pequeño esqueleto eran realmente los restos de un alienígena que visitó nuestro planeta hace mucho tiempo. Sin embargo, el misterio de Ata ha sido desvelado en profundidad gracias a la ciencia moderna. En 2018, un equipo dirigido por el Dr. Gary Nolan, de la Universidad de Stanford, y el Dr. Atul Butte, de la Universidad de California en San Francisco, llevó a cabo un exhaustivo análisis genético del ADN de hadas para acabar de una vez por todas con el debate sobre su existencia. Spoiler alert, no se descubrió ADN alienígena en los restos de Ada. La investigación concluyó que Ada no era extraterrestre, sino una mujer humana, probablemente de ascendencia chilena. Pero, ¿cuál es la razón de su apariencia de otro mundo? Pues porque, por desgracia, Ada nació con unas condiciones genéticas poco comunes. Los investigadores identificaron varias mutaciones en su genoma relacionadas con trastornos como el enanismo y la escoliosis, que explican su fenotipo único. Estos hallazgos sugieren que Ada podría haber sido una niña prematura que nació muerta o pereció poco después de cumplir años. Número 18. Torso de WebDriver. Si ha estado merodeando por YouTube desde principios de la década de 2010, tal vez haya oído hablar del misterio del torso de WebDriver. Este canal se hizo conocido por sus vídeos bizarros, y con eso me refiero a que sus vídeos solo mostraban simples rectángulos azules y rojos, moviéndose aleatoriamente sobre un fondo blanco liso, acompañados de espeluznantes tonos sintéticos. Esto desató todo tipo de teorías descabelladas sobre su propósito. Algunos afirmaron que los vídeos se habían hecho para comunicaciones de espionaje.
Aunque algunos creen que estas formas solo pueden ser interpretadas por extraterrestres, el canal subió constantemente estos crípticos vídeos, lo que llevó a muchos a preguntarse por la persona o entidad que había detrás. Sí, eso es un presagio. El verdadero avance se produjo cuando un bloguero italiano apodado Soggetto 21 empezó a desentrañar la verdadera naturaleza del torso WebDriver. No se trataba de una operación encubierta, ni de una comunicación cósmica, sino de un proyecto de la propia Google. En concreto, se creó como parte de los mecanismos de prueba de YouTube. El canal, como se vio después, estaba destinado en realidad a supervisar y garantizar la calidad de las subidas de vídeos, comparando los vídeos subidos con los originales para comprobar si había problemas de fidelidad y compresión. Google confirmó más tarde este propósito mundano pero crucial. Debo añadir que lo hicieron con bastante orgullo, después de hacer creer a muchos durante años que el torso WebDriver era algo extraño. Número 17. Piedras de navegación del Valle de la Muerte. En el corazón del Parque Nacional del Valle de la Muerte se encuentra el Hipódromo Playa, un lecho de lago seco donde las piedras, algunas de más de 700 libras de peso, han dejado largos rastros tras de sí, como si acabaran de navegar por el desierto por voluntad propia. Este misterio confundió a los expertos durante años. Naturalmente, Internet se volvió loco con las teorías. Algunos especulaban con que una fuerza invisible empujaba las piedras, mientras que otros creían que los extraterrestres controlaban las pistas de carreras. Algunos teorizaban que tal vez un grupo de personas era el responsable de que las piedras navegaran como parte de una elaborada broma. No fue hasta 2013 que la verdad detrás de estas piedras salió a la superficie. Los primos Richard y James Norris utilizaron una combinación de dispositivos GPS incrustados en las piedras, estaciones meteorológicas y cámaras de lapso de tiempo para averiguar y rastrear lo que realmente estaba sucediendo sobre la playa. Como ya habrán adivinado, las teorías anteriores sobre las piedras que navegaban eran todas erróneas. En realidad, las piedras se movían debido al hielo. En las raras ocasiones en que llovía en el desierto, se formaba una fina capa de hielo durante la noche, y al llegar la mañana, se derretía, haciendo que las piedras se deslizaran por sí solas y dejaran un rastro. En la combinación de barro y hielo, este movimiento podía ser lento y casi invisible, por lo que resultaba difícil captarlo en el acto sin mirar las secuencias. Una vez más, tenemos que dar las gracias a la tecnología moderna por este avance. Número 16. Ráfagas rápidas de radio. Las ráfagas de radio rápidas, o FRBS, son pulsos de radio transitorios que oscilan entre una fracción de milisegundo y 3 segundos. Son similares a las señales de radio. El primero fue descubierto por Duncan Lorimer y su estudiante David Narkevac en 2007. Y desde entonces, esto se ha convertido en uno de los mayores misterios astronómicos de todos los tiempos, con algunos creyendo que los FRBs son mensajes enviados por extraterrestres. En los últimos años, los científicos han detectado la FRB 121102, una FRB repetitiva que se remonta a una galaxia enana situada a 3 millones de años luz. El estudio de esta FRB ha llevado a los científicos a plantear la hipótesis de que estas ráfagas podrían emanar de regiones cercanas a agujeros negros masivos o estrellas de neutrones debido a sus campos magnéticos extremos. Otros análisis sugieren que los FRB podrían estar relacionados con magnetares, un tipo de estrellas de neutrones con campos magnéticos increíblemente potentes. Estudios recientes también sugieren que las ráfagas podrían surgir de liberaciones repentinas de energía magnética, lo que podría explicar la increíble potencia y brevedad de estas señales. Es seguro decir que aún nos queda mucho por descubrir sobre los FRBs, pero al menos los científicos ya han puesto fin a la teoría de que los FRBs son mensajes alienígenas. Ahora sabemos que no son más que otro fenómeno cósmico que aún nos queda por comprender. Número 15. Círculos de las cosechas submarinos. Desde la década de los años 1990, tanto buceadores como investigadores han estado descubriendo misteriosos y extraños patrones en la arena ubicada bajo el agua. Estos patrones, que presentan una impresionante geometría, suelen tener un diámetro de aproximadamente 2 metros. A estos patrones se les ha dado el nombre de círculos de las cosechas submarinos,
debido a su asombrosa similitud con los círculos de las cosechas que aparecen en los campos de la Tierra. Estos círculos terrestres son patrones geométricos e intrincados que suelen aparecer en los campos de un día para otro, dejando a todos perplejos. Al igual que los círculos de las cosechas en la Tierra, los científicos se encontraban desconcertados, incapaces de averiguar cómo se formaban estos patrones submarinos. La posibilidad de que se tratara de un fenómeno natural fue rápidamente descartada, ya que estos patrones parecían ser demasiado intrincados y detallados para haber sido creados por la naturaleza de manera aleatoria. A pesar de haber sido observados por primera vez hace casi 2 décadas, solo hemos llegado a conocer la verdadera naturaleza de estos círculos de las cosechas submarinos recientemente. ¿Y quién resultó ser el autor de estas maravillas submarinas? Resultaron ser pequeños peces globo de 5 pulgadas, más específicamente el pez globo de manchas blancas. En un giro sorprendente de los acontecimientos, se descubrió que los peces globo macho eran los que creaban estos círculos con el fin de atraer a las hembras. Después de aparearse, los 2 peces globo utilizaban este círculo como su nido. Un hecho bastante fascinante, ¿no te parece? Número 14. Combustión humana espontánea. La combustión humana espontánea es uno de los fenómenos más controvertidos de la historia de la humanidad. Como su nombre indica, este espeluznante fenómeno afirma que las personas pueden estallar repentinamente en llamas sin razón aparente. Parece sacado de una película de terror, ¿verdad? A lo largo de la historia, ha habido varios casos de supuestos incidentes de SHC, pero los científicos aún no están seguros de si el SHC es real o no. Se han registrado casos de SHC desde el siglo XIV, y en la mayoría de ellos, la víctima quedaba reducida a cenizas, a pesar de que su entorno permanecía intacto. Uno de los casos más notorios de combustión humana espontánea es el de Mary Reeser. En 1951, Reeser, una viuda de 67 años, fue encontrada incinerada en su apartamento de Florida y solo quedaban identificables su pie y algunos restos más. Todo lo demás estaba intacto. Aunque el SHC pueda parecer paranormal debido a la naturaleza inexplicable de los casos, los investigadores científicos han arrojado luz sobre este fenómeno. El secreto detrás del SHC es el efecto mecha. Piense en el cuerpo humano como si fuera una vela al revés, en la que la grasa corporal actúa como cera y la ropa o el pelo como mecha. En escenarios propicios para el efecto mecha, una pequeña fuente de llama externa, como un cigarrillo, una brasa, puede encender la ropa. A medida que el cuerpo arde, la grasa se derrite y es absorbida por la ropa, manteniendo el fuego, que puede arder con suficiente intensidad como para reducir el cuerpo a cenizas, causando al mismo tiempo un daño mínimo al entorno y haciendo que parezca que el cuerpo humano estalla espontáneamente en llamas. Además, los análisis forenses y las reproducciones experimentales del efecto mecha, utilizando modelos animales, han apoyado aún más esta explicación, y así, hoy en día, muchos creen que por fin se ha puesto fin al misterio del SHC. Número 13. Will o the Wisps. Los Will o the Wisps son espeluznantes luces brillantes que muchos ven por la noche sobre pantanos y ciénagas. Durante mucho tiempo, muchos se han preguntado qué son. A pesar de estar ligados al folclore, los científicos creen haber encontrado la respuesta a este misterioso fenómeno en la mayoría de las culturas. Will o the Wisps, o los Will o the Wisps, son espíritus o hadas que extravían a los viajeros. Sin embargo, la ciencia ha desmitificado en gran medida este fenómeno. Ahora se sabe que los Will o the Wisps son el resultado de gases naturales, principalmente metano y fosfina, emitidos por la materia orgánica en descomposición en zonas húmedas y pantanosas. Cuando estos gases entran en contacto con el oxígeno del aire, pueden encenderse espontáneamente, creando luces parpadeantes. Este proceso, conocido como quimioluminiscencia, se produce cuando los gases se oxidan sin la presencia de una llama externa. En los últimos años, algunos estudios han proporcionado análisis químicos detallados que confirman que la combustión de estos gases puede producirse en la naturaleza en las condiciones adecuadas, resolviendo así el misterio que se oculta tras las mechas. Pero por supuesto, usted es libre de ver la voluntad de los Wisps como algo mágico todavía, porque oye, creer que son entidades en lugar de los resultados de los productos químicos que chocan en el aire es mucho más divertido.
Número 12. La desaparición de los fareros de las Islas Flannan. En el lejano mes de diciembre del año 1903, un misterioso suceso tuvo lugar en la remota ubicación de Flannan Isles, en la salvaje y escarpada costa de Irlanda. Los fareros del lugar, figuras cruciales para la seguridad marítima, desaparecieron sin dejar rastro. Lo que hace que este incidente sea aún más extraño es que los tres hombres parecían seguir su rutina habitual en el momento de su desaparición, como si un día normal se hubiera convertido repentinamente en un enigma insondable. Las camas en las que dormían estaban descuidadas, como si los hombres se hubieran levantado y no hubieran vuelto, y lo único que se encontraba en falta en el faro eran los odres, insinuando que algo había interrumpido su día. Durante años, este incidente ha sido objeto de especulaciones y ha alimentado la imaginación de la gente. Se habló de monstruos que emergían del mar, de espías en misiones secretas, de encuentros con alienígenas y de ataques de piratas. Hubo innumerables teorías que intentaban explicar la desaparición de los fareros, cada una más increíble que la anterior. Los expertos recientemente creen haber descubierto el secreto del misterio de los hombres arrastrados por una ola gigante durante una tormenta. Esta teoría se apoya en los daños en el rellano oeste de la isla, evidencia de una violenta actividad marina previa a su desaparición. Aún así, los registros del faro muestran condiciones severas, pero sin tormentas registradas en la zona. Esto añade más misterio a la desaparición de los fareros en Flannan Isles, un enigma que quizás nunca se resuelva del todo. Número 11. La señal WOW. La señal WOW fue una repentina ráfaga de 72 segundos de ondas de radio detectada por el radiotelescopio Big Ear de Ohio, y durante décadas no hemos estado seguros de lo que es. Sin embargo, durante años se ha creído que era un mensaje o una señal enviada a nosotros por criaturas extraterrestres. Después de todo, esta señal era tan única y poderosa que solo una civilización extraterrestre podría haberla visto. Esta era la creencia inicial. Investigaciones recientes dirigidas por Antonio Paris y su equipo han propuesto que la señal probablemente se originó en un cometa, concretamente el cometa 266 Peyma-Christensen, o posiblemente otro cometa similar en la misma región del espacio. Estos cometas emiten nubes de hidrógeno que pueden generar fuertes señales de radio similares a la señal WOW. Esta explicación natural se ajusta a los datos, ya que los cometas liberan importantes cantidades de gas hidrógeno que emiten fuertes ondas de radio al interactuar con la radiación solar. Bueno, algunos todavía creen en la hipótesis de la señal alienígena, pero gracias a la ciencia, ahora estamos ante una teoría plausible de lo que podría ser esta extraña señal. Número 10. El manuscrito Voynich. Este manuscrito ha sido frecuentemente descrito como el libro más enigmático y misterioso del mundo. A lo largo de los años, una multitud de historiadores, académicos y expertos de diversos campos han intentado descifrar su contenido, pero el conocido como manuscrito Voynich continúa siendo un enigma. Conservado con gran cuidado en la prestigiosa Universidad de Yale, este fascinante artefacto medieval se distingue por sus abundantes ilustraciones y por estar escrito en un misterioso sistema de escritura que, hasta hace muy poco, nadie había logrado descifrar. Un académico y médico, Gerard Cheshire, ha salido a la luz recientemente afirmando que ha logrado descifrar el enigma que representa el manuscrito Voynich. Y la verdad es que su conclusión ha sorprendido a muchos. Según las investigaciones de Cheshire, el manuscrito estaría escrito en un idioma antecesor de idiomas modernos como el portugués, el italiano y el rumano. En cuanto al contenido del libro, Cheshire sostiene que unas monjas dominicas podrían haber sido las responsables de compilar el manuscrito, que habría servido como una especie de fuente de referencia para María de Castilla, reina de Aragón y tía abuela de Catalina de Aragón. Sin embargo, dado que el idioma en que está escrito el manuscrito ha caído en desuso, puede que nunca lleguemos a desentrañar completamente los secretos que este antiguo documento guarda. Número 9. Los niños verdes de Woolpit. En el siglo XII, los aldeanos de Woolpit, Inglaterra, se toparon con dos niños de piel verde que hablaban una lengua desconocida y vestían ropas peculiares. Esto ya parece sacado de un cuento de hadas, pero se trata de una historia histórica y real. Durante años, muchos han intentado averiguar quiénes, o más bien qué, son los niños verdes de Woolpit.
¿Son niños de verdad o son extraterrestres? Pues bien, ahora se cree que los dos niños son niños reales que simplemente padecen anemia hidrocrómica, probablemente causada por la desnutrición. Esta enfermedad puede hacer que la piel aparezca verdosa debido a la falta de hemoglobina en la sangre. La dieta de los niños, una vez acogidos por los aldeanos de Woolpit, mejoró gradualmente, lo que habría corregido su anemia. De ahí que, con el tiempo, su piel recuperara el color normal. También se cree hoy que procedían de un asentamiento flamenco cercano y que fueron abandonados o se perdieron durante un periodo de agitación para los inmigrantes flamencos en Inglaterra. Al final, aunque la historia de los niños verdes de Woolpits suena extraña, en realidad no es más que la desafortunada historia de dos niños que posiblemente habían perdido su hogar, su familia. Número 8. Las huellas del diablo. En una fría y helada noche de febrero del año 1855, los apacibles habitantes del condado de Devon en Inglaterra se despertaron con asombro y encontraron kilómetros de misteriosas huellas de pezuñas marcadas en el paisaje cubierto de nieve. Estas huellas, profundas y claras, atravesaban muros de piedra, tejados cubiertos de paja y otras barreras que parecían prácticamente infranqueables. De manera casi sobrenatural, las huellas parecían sugerir que el mismísimo diablo había decidido pasear por el pueblo, dejando su sello en la nieve blanca y virgen. Naturalmente, esta teoría provocó un pánico generalizado entre los habitantes, que se refugiaron en sus hogares, atemorizados por la supuesta presencia del mal supremo. Sin embargo, con el paso de los años y la llegada de la razón y la lógica, se han propuesto explicaciones más racionales y menos sobrenaturales para aquel misterio. Entre estas explicaciones se ha sugerido que los rastros podrían haber sido dejados por animales comunes de la zona como tejones o ratones de campo, cuyos movimientos y huellas podrían haber sido distorsionados por el proceso de deshielo y recongelación de la nieve recién caída. Algunos incluso han ido más allá, sugiriendo que un globo experimental con grilletes u otro tipo de aparato pudo haber dejado las marcas. Sea como fuere, el consenso moderno es que estas huellas, tan misteriosas y escalofriantes en su momento, fueron creadas en realidad por algo mucho más común y menos temible de lo que se creía en aquel entonces. Número 7. Martillo londinense. En 1936, Emma Sadie Hahn y su marido Max Edmond Hahn descubrieron un trozo de madera que sobresalía de una antigua formación rocosa mientras paseaban por Red Creek, en London, Texas. Lo recogieron y años más tarde, su hijo decidió abrir la piedra. Dentro de la antigua roca estaba el martillo de London. Este descubrimiento intrigó inmediatamente a muchos por una razón. El martillo de Londres estaba incrustado en una piedra antigua, a pesar de ser relativamente moderno. ¿Cómo era posible? ¿Existieron los martillos antes de lo que pensábamos? La ciencia moderna explica este artefacto aparentemente sin sentido. Es probable que el martillo de Londres no sea tan antiguo como la roca que lo rodea. Los científicos explicaron que la roca formada alrededor del martillo forma parte de un proceso natural conocido como concreción. Esto ocurre cuando los minerales, sobre todo los disueltos en agua, se depositan alrededor de un objeto y acaban endureciéndose con el tiempo. El martillo, de hierro y madera, se corresponde con herramientas de finales del siglo XVIII, lo que sugiere que no es antiguo, sino simplemente viejo. Con el tiempo, el agua que fluye depositó capas de minerales alrededor de la herramienta, creando la apariencia engañosa de que es tan antigua como los propios minerales. Número 6. Las caras de Belmez. Si le gusta el ocultismo o las historias de terror, quizá ya haya oído hablar de las caras de Belmez. Se trata de unos dibujos descubiertos en el suelo de la cocina de la familia Pereira. A lo largo de los años, se han propuesto varias explicaciones, desde actividades paranormales hasta elaborados engaños. Las primeras reacciones fueron de asombro y fascinación, ya que las caras parecían cambiar y evolucionar con el tiempo. Las autoridades locales incluso excavaron el lugar y descubrieron restos humanos que databan del siglo XIII, lo que alimentó aún más las teorías de que la casa estaba encantada. Estos patrones eran en realidad manifestaciones de dichos espíritus. Sin embargo, investigadores escépticos afirmaron que los rostros podrían haberse creado mediante técnicas de proyección fotográfica o manipulaciones químicas del hormigón, y así, hoy se cree que las caras de Belmez son,
con toda probabilidad, creaciones destinadas a perpetrar un engaño. Pero bueno, si usted quiere creer lo contrario, sigue siendo libre de hacerlo. Hoy en día, muchos siguen creyendo que las caras de Belmez son uno de los pocos fenómenos que están realmente relacionados con lo paranormal y lo sobrenatural. Número 5. El misterio del cráter Potomsky. Descubierto en 1949 por el geólogo ruso Videm Kopolkov, el cráter Potomsky es una rareza geológica que ha confundido a muchos a lo largo de los años. Desde su descubrimiento, el cráter ha estado rodeado de misterio en la sabiduría popular. Comportamientos extraños de la brújula, una sensación espeluznante y un mal presentimiento se asocian al cráter Potomsky. Esto llevó a muchos a creer que el cráter Potomsky tiene un origen paranormal o sobrenatural. En un principio, sin embargo, los científicos propusieron que el cráter podría haber sido el resultado de una explosión volcánica similar a la famosa Krakatoa, o del impacto de un meteorito que abrió bolsas de gas en el subsuelo. Pero estudios más recientes proponen una teoría diferente. Los geólogos creen ahora en gran medida que el cráter Potomsky podría ser un raro volcán de gas. Esta formación sugiere que los gases subterráneos encontraron un respiradero a través del cráter, dando lugar a explosiones freáticas causadas por interacciones entre el agua y la roca. Esto también explica el extraño comportamiento magnético de la zona. Número 4. Tuberías antiguas. En 1996, los arqueólogos descubrieron tubos oxidados en el monte Baigang, en la provincia china de Qinghai. Estos tubos tienen desde el tamaño de una aguja hasta 16 pulgadas de diámetro. Comienzan en lo más profundo de la montaña y llegan hasta un lago de agua salada situado a la asombrosa distancia de 260 pies. Por su tamaño, forma y ubicación, muchos no tardaron en creer que estos tubos formaban parte de un antiguo sistema hídrico. Esto marcó el comienzo de la historia de las tuberías Baigong. Inmediatamente fueron nombradas las tuberías más antiguas del globo, posiblemente creadas por extraterrestres que llegaron a nuestro planeta hace cientos de miles, incluso millones de años. Sin embargo, los investigadores ofrecen ahora una explicación más lógica a la existencia de estas supuestas pipas. Se propone que estas formaciones no fueron obra de extraterrestres, sino un fenómeno geológico natural. La principal teoría respaldada por estudios geológicos sugiere que estas estructuras similares a tuberías son las castas fosilizadas de las raíces de los árboles. Si se comparan las antiguas tuberías con los moldes fosilizados de árboles de Luisiana, las similitudes son asombrosas. Estos moldes pueden formarse cuando los sedimentos ricos en hierro rellenan las cavidades dejadas por las raíces en descomposición, endureciéndose finalmente en estructuras similares a tuberías a través de procesos naturales en los que intervienen el agua y los sedimentos. Así que, al final, es otro callejón sin salida para las supuestas pruebas que apoyan la actividad extraterrestre. Número 3. Las bolas de fuego Naga. Todos los años, al final de la cuaresma budista, unos orbes brillantes emergen espontáneamente del agua y ascienden al cielo, iluminando la noche sobre el río Mekong, una importante masa de agua en Asia. A lo largo de los años, la tradición local ha considerado estas misteriosas bolas de fuego creaciones de la mítica serpiente que habita en el río. Mientras que algunos creen que estas bolas de fuego estaban relacionadas con otros seres sobrenaturales o paranormales, los científicos de hoy, sin embargo, creen que las bolas de fuego Naga son en realidad el resultado de una reacción química, en concreto, gas fosfina inflamable, normalmente producido en un entorno pantanoso, al igual que algunas partes del Mekong. Este gas podría, bajo ciertas condiciones, encenderse al entrar en contacto con el oxígeno. Sin embargo, algunos científicos afirman que tal ignición espontánea del gas fosfeno a la velocidad y consistencia observadas es improbable. En su lugar, algunos escépticos creen que las intervenciones humanas, como el lanzamiento de bengalas o el rastreo durante los festivales, podrían estar detrás del fenómeno. Esta teoría se vio reforzada por imágenes que mostraban el lanzamiento de proyectiles al aire desde el otro lado del río durante el evento, lo que sugiere un origen humano. En cualquier caso, el misterio de las bolas de fuego Naga ha quedado prácticamente descartado. Ningún misterio paranormal o sobrenatural aquí. Número 2. Los ataúdes móviles de Barbados. La bóveda de la persecución, situada en la parroquia de Christchurch de Barbados,
Se hizo famosa por sus ataúdes, no por lo bien hechos que están, sino porque siempre se han encontrado en desorden, incluso después de asegurarlos y sellarlos dentro de una bóveda de piedra. La historia cuenta que, cada vez que se abría la bóveda para enterrarlos, se descubrían los ataúdes en su interior, revueltos en posiciones caóticas, a veces apoyados contra las paredes o apilados unos sobre otros. Este fenómeno continuó incluso después de que se tomaran medidas previas, como sellar la bóveda con una losa de mármol y alisar el suelo con arena para detectar intrusos. La horripilante reputación de las piedras no tardó en extenderse. A lo largo de los años, se han propuesto diversas teorías para explicar estos misteriosos sucesos. La teoría más popular, sin embargo, es que estos ataúdes están malditos. Algunos intentan proponer una explicación más lógica. Por ejemplo, la intrusión de agua durante las fuertes lluvias podría haber provocado que los ataúdes, que probablemente fluyeran, flotaran en posición de barco. Esta hipótesis se ve respaldada por las características geológicas de la ubicación de las bóvedas, sobre piedra caliza coralina, que es muy porosa y puede facilitar la rápida entrada de agua. Hoy en día, esta es la explicación más aceptada, aunque muchos siguen creyendo en la historia paranormal de estos ataúdes. Y ahora es el momento del tema de hoy. Si eres del condado de Kittas, en Washington, quizás hayas oído hablar del agujero de Mel. Este supuesto pozo sin fondo fue descubierto en la propiedad de Mel Waters, y desde entonces se ha ganado una reputación entre los que están en lo paranormal. Se dice que este hoyo es diferente a un hoyo ordinario en el suelo. No solo no produce eco, sino que los aparatos electrónicos y otros animales también se comportan de forma extraña cuando están cerca de él. Muy pronto, la historia de este agujero se expandió con afirmaciones de sucesos sobrenaturales y de la implicación del gobierno, lo que llevó a numerosas expediciones para localizar el agujero, ninguna de las cuales ha conseguido verificar su existencia. Ahora los científicos podrían haber resuelto el misterio del agujero de Mels. Y no es nada bueno. Existe la posibilidad de que el agujero de Mels no sea más que un sumidero ordinario que apareció en el condado. Y si realmente es así, no deja de ser alarmante. Los expertos también afirman que lo más probable es que este pozo sea un engaño, una posibilidad espeluznante si se tiene en cuenta cómo se perpetúa esta historia en la tradición local. ¿Es un engaño, un horrible accidente geológico o algo que desafía toda explicación lógica? Dime lo que piensas en los comentarios de abajo. Número 1. La anomalía del mar Báltico. En 2011, un equipo de submarinismo sueco llamado Ocean X se topó con una extraña estructura a casi 90 metros de profundidad en el mar Báltico. Con unos 180 pies de diámetro, el objeto se parecía a un disco gigante, lo que llevó a muchos a pensar que eran los restos de un ovni, o tal vez una nave espacial hecha por el hombre. El equipo de submarinistas también afirmó que tenía líneas precisas y patrones geométricos que parecían demasiado organizados para ser una piedra corriente en las profundidades del océano. No tardó en considerarse una anomalía. Inmediatamente surgieron teorías conspirativas a raíz del descubrimiento. Durante un tiempo, nadie supo a ciencia cierta de qué se trataba. La anomalía era tan peculiar que alimentó teorías que iban desde ruinas antiguas, como que la anomalía eran restos de la ciudad abandonada de Atlantis, hasta naves extraterrestres. Algunos incluso especularon con la posibilidad de que se tratara de un ovni submarino. Recientemente, sin embargo, un análisis exhaustivo y varias expediciones revelaron que la verdad sobre la anomalía del mar Báltico podría no ser tan emocionante como suena. La mayoría de los expertos han llegado a la conclusión de que la anomalía es probablemente una formación geológica natural. Los sedimentos y rocas recogidos en el lugar, como granito, gneiss y arenisca, suelen ser el resultado de movimientos glaciares durante la era glacial. ¿Cuál de estos descubrimientos te ha parecido más interesante? Dímelo en los comentarios.